Bienvenidos una vez más a Soto Factory. Hoy por fin les traigo el video para mostrarles cómo poder hacer esta caja de pesca casera. Así que, si te interesa saber cómo hacerla, ya la presenté en varios videos. Quédate y no te lo pierdas. Al trabajo. Para el video de hoy vamos a estar precisando un tubo de PVC de estos blancos. Puntualmente este es de 160 por 3,2, que es el espesor de la pared. Este tubo de PVC tiene una pared de unos 8 milímetros aproximadamente. Acá se aprecia el calibre. No es uno de los mejores mi calibre, pero bueno, sirve. Con este tubo de PVC grueso vamos a hacer lo que es bisagras, manijitas, portacañas justamente. Ahora les muestro bien en la caja de pesca para qué se va a utilizar este tubo de PVC. Como les decía, la idea del tubo de PVC grande es hacer estas bisagras, esta manija, estos soportes que sujetan un tubo de PVC de 1 pulgada que llevaría los portacañas, ¿no? También ese mismo tubo de PVC lo vamos a estar utilizando para hacer la cerradura de nuestra caja de pesca. Como pueden apreciar en cámara, el tubo PVC que vamos a estar utilizando para replicar esta es un poco más chico. Esas son una de las cuestiones con las que me encontré. Bueno, esto que yo uso es todo reciclado, es todo que he encontrado tirado en la calle, que me han donado o me han dado. Lamentablemente no me da para poder hacerlo así de grande. Pero bueno, no nos va a frenar y vamos a seguir con el video, que ahora viene la parte donde vamos a dejar bien a escuadra, bien plano, esta parte de abajo, para poder sacar la referencia y cortar bien a escuadra la parte superior. Bueno, para poder cortar bien a escuadra, bien parejo el tubo vamos a tomar 2 hojas, en este caso voy a usar 2 hojas de estas, hojas A4, las vamos a alinear lo mejor posible. Las vamos a pegar con un poco de cinta. Ahí nos queda así. Tomamos nuestro tubo, enroscamos la hoja, haciéndola coincidir. De esta manera trazamos una línea recta y ya tenemos el primer corte para escuadrar el tubo. Ya tenemos la línea donde cortar, repetimos en la otra punta y cortamos. Bueno, ya cortamos el tubo, lo dejamos lo más a escuadra posible. Vamos, una lima o una lija, vamos a matarle un poco el filo que le quedó. Una vez que matamos los filos, vamos a marcar las tapas en el fierro fácil. Una vez que cortemos para poder hacer la tapa, la apertura, se va a deformar un poco. La idea que estén marcadas con la circunferencia interior del tubo es porque estas van encastradas acá adentro y quedaría algo así. La maderita metida dentro del tubo. Ahora vamos a marcar la puerta
de nuestra caja de pesca. Vamos a dejarle más o menos unos 10 milímetros de cada punta para poder cortarla. Vamos a darle 15 milímetros en cada borde. Vamos a marcar en la hoja que teníamos anteriormente la longitud de la circunferencia del tubo para poder sacar la mitad y poder realizar el corte. Bien, perfecto. Esto es la longitud de la circunferencia de nuestro círculo. Pero antes de marcar la mitad, vamos a hacer la circunferencia para el corte de los extremos. Ahora doblamos esta parte de esta manera. Así obtenemos la longitud de la circunferencia de nuestro tubo. Pero nosotros necesitamos la mitad. Unimos las puntas. Y esto es la mitad de la circunferencia de nuestro tubo. Tomamos nuestro punto de referencia, lo alineamos bien, así, y lo desplazamos para poder llegar al lado opuesto. Y de esta manera ya tenemos marcado la mitad exacta de nuestro tubo. Vamos a recortar por 4 de estas líneas y poder hacer la primera tapa. Me olvidé de poner a grabar la cámara. Les comento. Ya hice los dos cortes de los extremos. A ver si pueden apreciarlos ahí con el tema de la luz. Bueno, realicé este corte para hacer la tapa y este corte. Se hicieron unas marcas para que la tapa después coincida a la hora de poner la cerradura y la bisagra. En ambos cortes longitudinales. Ahora lo que vamos a hacer es los cortes longitudinales y ya pasamos a trabajar lo que sería las bisagras y la traba de la tapa. Después irían las tapas de las puntas. Ya cortamos la tapa. Hicimos las marcas. Nos quedaría dibujar las cerraduras, las bisagras y cortarlas. Estos cortes longitudinales, ¿no? Estos cortes de acá, quizás muchos se pregunten cómo poder cortarlos en caso de no tener un Dremel como yo. Pueden usar una amoladora o angular, algún cuchillo caliente, hacer un cortecito y con una cegueta o sierrita de arco de sierra poder cortarlos para poder abrir el tubo PVC y que les quede de esta manera, ¿sí? Ya habiendo cortado lo que es la tapa de la caja de pesca, nos quedaría hacer lo que es bisagras, cerradura y soportes de la manija. Si ustedes recuerdan, a la primera caja de pesca le hicimos esta cerradura tipo clipper, ahora sí, que les voy a dejar el enlace por acá o por acá para que puedan ir a verlo si les interesa. De todas maneras voy a estar mostrando cómo hacer la cerradura en este video, ya que traemos un nuevo modelo de esta cerradura, un poco más complejo, con varias piezas móviles, ¿sí? Que voy a ir detallando paso a paso.
y les voy a ir explicando cuál es la función de cada una. Por ejemplo, acá tenemos lo que sería el mecanismo de la cerradura en sí, con las dos trabas tipo clipper. Eso sería un resorte que las mantiene abiertas en esta punta y para que cierren acá. Esto es un resorte que genera presión hacia afuera para que cuando uno aprieta, esta pieza salga expulsada abriendo automáticamente la puerta de nuestra caja. También está lo que sería la parte de lo que es el clipper en sí con su traba, y esta parte está compuesta por dos segmentos, uno completo y después una tapa superior rectangular. Acá tenemos varias de los moldes para las piezas, las trabitas, suplementos internos. ¿Sí? Podemos utilizar el mismo tubo de 120 blanco para sacar estas piezas. Esto con el propósito de que si no consiguen algún tubo de PVC grueso, como el que yo tengo, puedan usar el mismo tubo blanco para poder replicar la cerradura. Lo primero que vamos a estar cortando son los soportes de la manija y las cerraduras. Cada una de estas piezas se hace por dos. No muestro medidas, pues sinceramente no uso una medida. Lo único que tomé de referencia son los casilleros. Solamente utilizo una hoja cuadriculada para que ustedes puedan comparar y replicarlo en sus casas poniendo pausa en el video. No soy de tomarme los planos o las medidas muy a pecho, soy de improvisar mucho sobre la marcha. Así que vamos a recordar las plantillas, a marcarlas en el tubo de PVC y procedemos con estas piezas. Ya tenemos las piezas cortadas para formar la bisagra. Hay que ajustarlas para que encastren bien. Tenemos el primer juego de bisagras, agarro por acá. El segundo juego de bisagras hay que ajustarlas porque bueno, no encastran. Hay que dejarlas lo mejor posible. Y estos son los soportes de la manijita, que más adelante vamos a cortar la manijita. Ya tenemos las piezas ajustadas. Quedaría hacer los agujeritos, un pequeño bisel en esta cara y en esta, para que esto pueda rotar tranquilamente. También vamos a hacer las perforaciones en esta parte y un bisel decorativo a los soportes de la manijita. Algo a tener en cuenta a la hora de hacer nuestra bisagra es redondear esa sección para que ésta pueda abrirse. Vamos a hacerlos a ojo los biseles. Vamos a marcar más o menos unos 5 milímetros aproximadamente. No tengo un gramil, así que vamos a hacerlo de esta manera. Y así con todas nuestras piezas. Ya le hicimos los biseles a las bisagras, bisel decorativo, las redondeamos, pasamos un poquito de lija y de lima a los soportes de la manijita también, y ya estamos listos para proceder a colocarlos en la caja. Acá ya la tengo pegada con cinta, pero un detalle muy importante a tener en cuenta de colocar las bisagras es dejar la pequeña luz en todas las caras de lo que ocupó el
el disco de corte o el elemento de corte que utilizamos para poder cortarlo. Esto con la finalidad de que la tapa quede lo más centrado posible. Una vez que hayamos centrado la tapa y la tengamos pegada con cinta ubicada, vamos a tomar las bisagras, las vamos a colocar más o menos donde queremos que estén, teniendo en cuenta si vamos a utilizar esta parte hacia la tapa que coincida con lo que es la abertura. Eso para que no se trabe ni se complique a la hora de abrir. Vamos a tomar puntos de referencia, vamos a marcar, a lijar un poco tanto el tubo como la cara interior de la bisagra y las vamos a pegar con un pegamento a base de cianocrilato. El simple hecho de lijar la cara interior y la parte donde vamos a pegar la bisagra hace que el pegamento de contacto se adhiera muchísimo mejor, aguantando muchísima fuerza. De esta manera van quedando nuestras bisagras. Estos tienen que ir en esta parte, así que es probable que se le tenga que hacer un pequeño sacadito acá, porque tiene que quedar bien centrado. Quedar más o menos de esta manera, lo más centrado posible. Pero bueno, esto es una de las últimas piezas que vamos a colocar. Nos quedarían las tapas y vamos por lo que es la cerradura antes de continuar con lo que serían las tapas finales y la manija. Ya tenemos las plantillas de la cerradura recortadas, todas las plantillas, y con el esquema como guía vamos a pegarlas en este pedacito de tubo de PVC de 160 para poder recortar las piezas y empezar a armar la cerradura. Ya tenemos dispuestas nuestras plantillas en esta sección de PVC. A esperar que seque un poco el pegamento y a recortarlas. Más o menos así irían las piezas. Después se ajustan, se acomodan. Una cosa es en el papel y otra cosa es cuando lo vamos a hacer. Vamos a tener que desbastar un poco estas puntitas de acá para que esto pueda trabajar bien. Ya descubrí el error. Al hacer la plantilla la hice 5 milímetros más corta. Puedo hacer una plantilla nueva o modificar esta parte interior. Así que vamos a modificar la parte interior. Midan 2 veces y corten una. Bien, para hacer el eje vamos a usar un rayo viejo de bicicleta. Ya hice las perforaciones. Ahora vamos a clavar, tengo cortados los pedacitos de rayo acá y vamos a colocar las trabitas. Así quedaría más o menos de esta manera. Bueno, podemos ver que el resorte sobresale un poco más grueso
el espesor de nuestra cerradura. Ya desbastamos un poco el interior para que pueda transitar sin problemas, pero vamos a tener que desbastar un poco acá también para que esto pueda trabajar de esta manera sin ningún tipo de inconveniente. Nos está faltando en nuestra cerradura el botón que va a expulsar esta parte. Vamos a tomar el resorte de este rack de pilas AAA para las linternas. Ya casi no se usan. Vamos a despegarlo. Y adentro tenemos este pequeño resorte que nos viene perfecto. Ahí. Lo pegamos y listo. Les paso a comentar. Pegué mal la cerradura, la pegué en la tapa. Tuve que desmontarla. Al desmontarla se quebró la otra trabita de esta. Hacerla de nuevo. Y como son curvas, cuando giren así, se van a apretar. Así que vamos a aplanarlas un poquito y a desbastar un poco el sector acá donde va puesta la cerradura. Hicimos unas pequeñas modificaciones también donde van las bisagras para que la tapa no se apriete y pueda abrir y cerrar bien. Corregimos el problema de la cerradura, ya la ubicamos en su lugar, funcionando. Pegamos y prensamos la otra parte del clipper y ya tenemos recortadas nuestras tapitas. De esta manera, lo ideal es que entren un poquitito a presión para que queden bien fijas. Ahí está. Y solamente tenemos que ponerle un poquito de cianocrilato para que ya no se muevan. Bien. Las tapitas estas ya quedaron firmes, las dos. Y así va nuestra cajita de pesca. Las bisagras son muy fuertes. A pesar de estar pegadas con cianocrilato, son bastante fuertes las bisagras. Vamos a trazar una línea bien recta con el papel y con la misma medida de la mitad vamos a sacar más o menos una tirita de 10 milímetros de espesor. Ya cortamos el arco. Aún no le corté los extremos. Te va a ir acá, así. Vamos a dar más o menos unos 10 milímetros. Tenemos que buscar el centro. Hacer la perforación. Y ya también lo pegamos acá. Tenemos el centro aproximado marcado. Así que eso va a ser nuestra referencia. Hasta acá llegamos en el video de hoy. Tenemos nuestra caja de pesca prácticamente terminada. Nos estaría faltando hacer el portacañas o los portacañas con sus respectivos alojamientos. Aún
no está pintada. Quiero que vos me digas de qué color te gustaría que sea esta caja de pesca. También les quiero recordar que tenemos por fin habilitado la sección comunidad en el canal. Ahí voy a estar dejando adelantos, encuestas, así que tu participación me ayudaría muchísimo a mejorar el contenido de este canal. No te quito más tiempo, ya sabes, si te gustó deja tu me gusta, compartí, comentá y nos vemos en el próximo video.